Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El título de esta platiquita es lo que dijo nuestra querida presidenta respecto al asesinato del presidente de Uruapan, Carlos Manso. Primero dice, ¿y a quién le importa Uruapan? Bueno, yo creo que a 120,000 personas por lo menos que asistieron a la marcha, creo que del día de ayer. 120,000 en una ciudad como de 300,000, 400,000. Y han seguido participando las comunidades aledañas. Quizá no todas son del mismo municipio, pero son cercanas. Sobre todo los indígenas se sintieron ofendidos. Entonces, a la pregunta de la señora presidenta en su mañanera, ¿que a quién le importa Uruapan? Bueno, pues nos importa a muchas personas, porque somos michoacanos y pues los de Tierra Caliente pasamos por Uruapan o vamos a Uruapan a refrescarnos un poco. Allá el clima es más fresco, mucho más. Y además tiene pues muchos negocios, tiene más comercio que aquí, que Apatzingán. Por lo tanto, pues uno va allá. Hasta yo mismo voy a comprar libros de segunda mano. Aquí no hay quien venda, aquí solo hay una librería. Bueno, dos. La de la estación del Fondo de Cultura Económica y una particular, Don Quijote. No hay más. En cambio, uno va a Uruapan y hay varias librerías. Y hasta esas que les digo de libros usados, que están mucho más baratos. Y como últimamente a la gente no le gusta leer, pues algunos aprovechamos que están en barata. ¿A quién le importa Uruapan? A los enfermos que necesitan un tratamiento mejor que lo que hay aquí. De hecho, todos los sacerdotes de esta diócesis a donde los manda el seguro, en primer lugar es a Uruapan, allá de allá a México, porque hay buenos médicos, aunque cuesten caros, pero hay buenos médicos. Entonces, ¿a quién le importa Uruapan? Pues a las personas enfermas, a las personas de la cultura, a los comerciantes, a los turistas, a los visitantes y sobre todo, pues también a los católicos, porque vamos allá y participamos en el Templo de San Francisco, pues de las celebraciones litúrgicas, además de otros templos y santuarios. Y todos los pueblos circunvecinos van a Uruapan a comerciar, a buscar la vida. Por lo tanto, esa pregunta estúpida, pues que a quién le interesa Uruapan, pues Uruapan nos interesa a los que estamos en derredor y necesitamos de esa ciudad para lo indispensable en medicamentos, en cultura, en economía y en tradiciones, porque allí se juntan muchas artesanías que están por los pueblos de la Cañada, así les dicen a los pueblos indígenas, que son 11, donde Tatabasco, el primer obispo de Michoacán, les puso un oficio diferente a cada poblado para que entre todos hicieran
realidad la ciudad de Aristóteles, porque Aristóteles decía que una verdadera ciudad debe de tener todos los oficios, pero como en tiempos de don Vasco de Quiroga, 1530 y tantos, no había ese lugar. Entonces él hizo los 11 pueblos de la Cañada indígena, esos diferentes oficios, pero de todo un pueblo. Por eso está lo de el cobre en Santa Clara del Cobre, los casos y demás vasijas. Y en Peribán pues, había unas artesanías que se llamaban peribanas, que eran unas tallas de madera como si fueran unas canollitas y las pintaban muy hermosamente, con detalles tarascas. Y así, bueno, y Paracho, donde se hacían los instrumentos musicales y todavía los hacen y de eso viven. Naturalmente que don Vasco trajo personas que enseñaran los oficios y también pues el latín para las celebraciones litúrgicas y cantantes o cantores, maestros cantores, y descubrieron que los indígenas eran maravillosos en cuestión musical, que tenían un oído privilegiado y unas habilidades muy especiales para poder hacer los instrumentos, los órganos también. En mi pueblo estuvo un órgano que hicieron por estos rumbos y me parece que hay un órgano en Patambam que es de los criollitos, los que hicieron aquí en el estado de Michoacán. Bueno, entonces la ciudad de Aristóteles la hizo Tatabasco y la ciudad de los hombres es Uruapan. Y entonces la ciudad aristotélica de Tatabasco ahora sí tiene un centro donde concentrar todo lo que producen, sus artesanías. Y de los cultivos, por supuesto. Trajeron muchos cultivos de Europa y también la ganadería. La riqueza de estos lugares se debe a ese cultivo. Bueno, y también pues vamos a dar su reconocimiento a los italianos, los Cusi, que vinieron a finales del siglo XIX y que se establecieron en esta tierra caliente, sobre todo en Nueva Italia y en Lombardía. Hicieron un emporio del cultivo del arroz, porque ellos venían de Italia, de una región arrocera. Bueno, entonces, ¿a quiénes nos importa la ciudad de Uruapan? Pues a todos los que estamos en derredor. Y luego, pues fue muy importante Uruapan cuando el volcán Paricutín, porque toda la gente se iba a pernoctar allí y desde allí veían las fumarolas del volcán. Ya si querían acercarse, pues iban a Angaguan y a otros lugares. Bueno, entonces, quien no conoce a Uruapan, pues es una persona totalmente ignorante, pero además de mal corazón. Porque esa pregunta tonta, que a quién le importa Uruapan. Bueno, la más amplia ahora, ¿a quién le importa Michoacán? Bueno, por el amor de Dios, a pesar de todo, Michoacán es uno de los estados de la República Mexicana que produce muchas cosas que en otras partes o no se producen o no tienen la calidad que aquí adquieren por el clima, por la tierra y por la tradición. Por ejemplo, está pues lo de las huertas limoneras, que de donde sale el mejor limón es del municipio de Buenavista, pero también aquí Apatzingán. Y esas limoneras que son de la mejor calidad,
pues son las que hacen fuerte al país para exportar cítricos. Y luego allá en la sierra, donde no valía nada la tierra, porque antes de que llegara el aguacate, recuerdo que estaban todos los cerros con sus pinos antiguos. Cuando uno iba a excursiones, a subir cerros de parte del seminario, encontraba uno muchos pinos como rajados, les quitaban la corteza y luego les ponían una vasijita de barro donde recibía la resina. Entonces, estos bosques eran resineros, pero por supuesto que pues valía muy poco la resina, pero con eso se mantenía. Y con la madera, por lo tanto, había una base para sobrevivir, para sembrar maíz. Luego, ahora que los aguacates tienen más o menos 50 años, bueno, 30, de que están puestos y han hecho de toda esa región que era pobrísima, pues una región opulenta. Y las mejores casas de todos los rumbos, pues están allá en la sierra, porque los aguacateros ganan mucho dinero y pueden hacer casas como si estuvieran en Estados Unidos. No cae pues nieve, pero de todas maneras allá sí se puede poner sus chimeneas y todo porque hace frío en el invierno. Sobre todo en Paracho parece como si fuera un congelador terrible. Y aquí en Dos Aguas, arribita de Aguililla, el Varaloso. Bueno, en Dos Aguas sí, cuando es tiempo de fríos, el agua de los charcos que hay en las calles se congelan. El agua en las tuberías también y las rompen. Y donde tienen tambos con agua, en la mañana amanece una capa de hielo, y hielo macizo. Bueno, entonces tenemos nosotros pues una gran diversidad y allí en Dos Aguas se hizo importante por la madera. Ahí vino una compañía española y don Lázaro Cárdenas los corrió. Y ahora los criollitos pues tienen sus aserraderos, mini aserraderos. Aquel era un aserradero gigantesco porque nunca habían cortado madera. Bueno, entonces, este estado de Michoacán, ¿cómo no va a importar si tiene bosques maderables, tiene árboles finos, caoba y otros más, cedros, que son maderas finas? Bueno, en las costas hay cocos, cocoteros pues, y hay playas, y hay peces, y ahora hay turismo. Bueno, por el amor de Dios, el estado de Michoacán tiene mucho que ofrecer al turismo, a la economía, a la agricultura, y también manda muchas personas a Estados Unidos a trabajar, porque aquí no hay suficiente trabajo para todos, entonces se van a Estados Unidos y mandan dinero a sus familiares que están aquí, y en muchas partes quienes sostienen a los pequeños poblados que no tienen la suficiente tierra, ni cultivos, ni ninguna industria, lo sostienen los que están en Estados Unidos, y más los que ya se establecieron y tienen negocios estables como restaurantes y paleteras y otras cosas más. Entonces, ¿cómo no va a importar Michoacán? Pues claro que sí. Si hasta a los narcos les importa, porque todos los días ganan muchísimo dinero sin hacer nada, es que oprimiendo a la gente. Bueno, y la familia, se supone pues que la familia es la familia de Carlos Manzo. Pues cómo no va a importarla,
¿A quién le importa la familia de Carlos Manso? Pues creo que a todas las personas que tenemos una sensibilidad normal, que tenemos sentimientos, que sabemos lo que es pasar por el dolor, ya sea directamente en un familiar de uno o uno acompañando como sacerdote a cientos de personas asesinadas y a sus familias dolidas. Pues ¿cómo no le va a importar a uno? Ahora, si a esa señora no le importan las familias, menos la de Carlos Manso, pues ¿qué le importa? De que cuando uno quiere conocer a una persona, tiene que ver lo que dice, escuchar lo que dice y ver lo que hace. Esa señora en sus mañaneras dice un montón de mentiras descaradamente y también unas crueldades como esto, de que a quién le importa Uruapan, a quién le importa Michoacán y a quién le importa la familia de Carlos Manso. Bueno, por el amor de Dios. Y luego, pues, si esa señora dice mentiras y defiende todo lo que ella dice que es y ataca a todos los demás, pues quiere decir que es una fiera, que es una leona, que es una persona que se está ofendiendo y diciendo cosas continuamente para ofender, para denigrar, para descalificar. No tiene pláticas positivas, no tiene diálogos, no tiene un discurso constructivo. Es la destrucción hecha realidad. Es una persona llena de rencores, de resentimientos, de inseguridades, porque ustedes ya saben que una persona insegura siempre está peleando con los demás, porque como si no se pelea con los demás, siente que la van a humillar, que la van a conocer en su nada. Entonces, una persona que tiene complejo de inferioridad, quizá porque pues nada por delante y nada por detrás. Bueno, de eso no voy a hablar muchote porque pues es un tema muy delicado, ese de las nadadoras. Y en realidad, según como uno se ve, así tiene su autoestima. Bueno, voy a dejar hasta ahí ese tema, el de las mentiras. Ahora, que tiene un montón de paleros que le preguntan lo que le ponen el plato servido para que se atragante con lo que ellos le preguntan, pero la realidad es más que las palabras. Y eso de que más de 100,000 personas hayan asistido a una manifestación a favor de reconocer que es importante la muerte de Carlos Manso, pues que siga así. Lo único que va a hacer es que en la próxima manifestación, que es el día 15 de este mes, creo que es el próximo sábado, pues con esas cosas groseras, pues va a patear el avispero y van a salir más personas a protestar. Ya lo están haciendo continuamente, pero ahora van a salir más. Y algunos dicen, ¿y qué va a quedar? Porque la María Rosa no quedó en nada. Sí, estoy de acuerdo. La María Rosa era un movimiento ciudadano al que luego se montaron, se subieron los políticos y lo destruyeron perfectamente. Pero ya por lo menos ahora
se dieron cuenta los de la marea rosa que no deben estas manifestaciones admitir ningún tipo de politiquería aparte del movimiento del sombrero. Y qué bueno que es un movimiento diferente al PRIAN o al Primor o al Movimiento Ciudadano. Qué bueno que es diferente, o al Verde o al Petista, Patista. Todos ellos son una mierda. Ahora, a ver si este resulta un movimiento que no se deja llenar de mierda con los políticos esos, porque esos fueron los que destruyeron la marea rosa. Y bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo esto. Y posiblemente esa generación Z, que yo todavía no la conozco, pero la empiezo a conocer, son los que les están reclamando y respondiendo a todos los que van a dar discursos proamlistas y promorenistas y proclaudistas y que les están diciendo que no saben nada, como al pseudo indígena que está de presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ya se le echaron encima a los estudiantes de un plantel de derecho. Yo creo que poco a poco. Bueno, ¿y qué nos toca a nosotros? Lo que decía yo antes. Necesitamos replicar. Bueno, no tomemos las cosas ofensivas porque esas no construyen nada. Algunas pues sí son de risa, como la señora esa podoquita que implora que ya que tocaron a la presidenta, pues que también la toquen a ella. Y ya alguien le puso ahí, pues le vamos a tocar las golondrinas. Bueno, esos son pues chascarrillos de baja estofa, de una calidad de la más corriente. Pero las demás, donde la sacan como burra, como esto, como aquello, todo eso borrémoslo de nuestros muros. No tenemos necesidad de ensuciarnos con la mierda de los que son mierderos. Así como no debemos escuchar las mentiras de la señora presidenta, así no debemos de apoyar la mierda de los que a lo mejor son de ellos mismos para provocar en la sociedad un movimiento, vamos a decir, desagradable, entre que parezca desagradable que la sociedad trata mal el tema de la figura de la presidenta. Por eso entonces, eso recomiendo. Bueno, voy a ver sus comentarios. Ya saben que mañana es a las 10 de la noche. Discúlpenme por estarme riendo y riendo. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Rosa López, buenas noches igualmente por todos. Alfonso Méndez, buenas noches, Padre y comunidad. Bendiciones para todos. Igualmente, Alfonso. Miguel Ruiz, buenas noches, Padre. Listos para el 15 a marchar con bots. Pues está muy bien. Leticia Ip, gracias, Padre, por compartir el conocimiento. Saludos desde Cuernavaca. Saludos. Leticia. Carlos Salas, buenas noches, Padre y comunidad. Buenas noches. Tere, buenas noches, Padre José Luis. Dios lo cuide y lo bendiga siempre. Y también saludos a todos nosotros. Dios nos bendiga y a nuestras familias. Muchas gracias. Elvira Flores, buenas noches a todos. Buenas noches. María Emilia, buenas noches, Padre José. Buenas noches. Arcángel Lucy, buenas noches, Padre. Buenas noches.
María Emilia, bueno, Jofita Medrano, buenas noches, padre y comunidad. Jofita, qué bueno que estás por aquí. Adriana Chávez, saludos, padre José y comunidad. Michoacán es el estado que más contribuye al PIB. Es de los estados que más me gustan por su naturaleza, se respira y se siente a Dios. Sí, Adriana. Adriana, así es. Bueno, pero por eso digo, qué pregunta tan estúpida. ¿A quién le importa Michoacán? Pues le debe de importar a la presidenta. María Emilia, buenas noches a todos. Buenas noches. Josefina Mataleón. Buenas noches, padre José Luis, y a toda la comunidad segura. Igualmente, Josefina. Gloria Comparán Arroyo. Saludos, padre. Buenas noches para todos. Honremos nuestro país. Sí, estoy de acuerdo. María Guadalupe Romero. Buenas noches, padre. ¿Qué sabe usted sobre la ley que quieren implementar para sancionar a los sacerdotes por lo que digan en las redes sociales? Me parece que el diputado Arturo Ávila lo propone. Sí, pero no sabe lo que... La de buenas que es un ignorante. Es un ignorante, es un malvado, es un demonio. Igual que la que se enojó porque hablaron de Dios entre los diputados. Bueno, no es tan sencillo. Les he explicado que hay un concordato de estado a estado, como de México a Estados Unidos, de los gobiernos. Y el Estado Vaticano es al mismo tiempo un gobierno que lo reconocen todos como gobierno y lo respetan todos y tiene embajadas en todas partes y sus embajadas son las más respetadas en todo el mundo. Y otra cosa es que el Papa es el jefe de toda la catolicidad. Y al hacer un concordato con el Vaticano se toman en cuenta las dos cosas. Por eso está muy difícil que se realice eso que dice Arturo Ávila, porque se necesitaría hacer un nuevo concordato. Y bueno, no veo que haya, y como el Papa va a aceptar un nuevo concordato donde se quite la libertad religiosa. Él lo puede proponer, que lo proponga. Pero hasta ahí dejemos de eso no tiene futuro. Aurelio Martínez, muchos se burlan de mi comentario cuando dije que íbamos en el mismo camino de Nicaragua, Cuba y Venezuela. La persecución religiosa ya está aquí encima de lo que ya todos estamos pasando. Sí, pero la persecución religiosa, aparte de esas, vamos a decir, exabruptos, gritos, sombrerazos, la persecución religiosa está lo que pasó en el Congreso con los diputados, porque Dios ya no está dentro de la mentalidad de los mexicanos, los que están en el gobierno. Por eso, bueno, una cosa es el Estado laico. El Estado laico es que todo el gobierno, ellos se manejan aparte y nosotros, los católicos, aceptamos las leyes de la República. Las debemos de aceptar. Pero otra cosa es nuestra fe. Y nuestra fe está atacada de muchas maneras. La primera es con el dinero que da el gobierno a todos los mexicanos. Entonces el gobierno que debería de ser respetuoso de todas las religiones, no lo es. Y por eso Dolores Padierna se enfureció como una demonia
porque mencionaron a Dios. El pastor, pues, protestante, ese es un pastor protestante, porque con la Iglesia Católica se ponen muy estrictos, pero con los evangélicos no, cuando estaba López Obrador. Y por eso un evangélico pudo llegar a ser diputado federal, que según las leyes de las asociaciones religiosas que el mismo gobierno hizo, no se permitiría que un pastor protestante y un sacerdote católico en funciones pudiera ser candidato de nada. Además, la Iglesia Católica nos prohíbe a los sacerdotes, bueno, no podemos hacer ningún tipo de proselitismo como sacerdotes en el templo, y también no debemos de promocionarnos para que nos voten en alguna cosa, y no podemos tampoco estar dentro del gobierno como si fuéramos una parte administrativa del gobierno. A Dios lo que es de Dios y a el César lo que es del César. Es muy difícil aquí en nuestro país por la ignorancia de todos y por la facilidad con que se invita a los sacerdotes y a otros a ciertas reuniones inútiles, como ahora lo del Plan Michoacán, porque lo que quieren los del gobierno es que vean al obispo, al arzobispo, al sacerdote, que están en su mesa allí y que entonces están diciendo que la iglesia los aprueba, los favorece, los apoya, aunque los gobiernos sean abortistas. Y ahí también es donde pues los religiosos deberíamos de ponernos como debe de ser, ir a apoyar directamente a un gobierno abortista, pues eso está fuera de, vamos a decir, de la rectitud religiosa. Pero ese es un tema muy difícil, Aurelio. Es un tema muy difícil, pero no le hace sí, ya vamos para allá, pero ya viene Trump, pues, y además esto que está sucediendo de que los campesinos, los agricultores y los jóvenes ya están cansados. Entonces, mientras estén peleando con la iglesia por la creencia o no, hasta nos conviene. La sociedad mientras se va a levantar contra ese tipo de gente. Y la gente se va a hartar. Naturalmente que la que siempre va a ser fiel es la que recibe dinero. Pero eso lo entendemos nosotros. El mexicano es limosnero por vocación. Bueno, no es limosnero, es otra la palabra, mantenido, pero eso lo voy a dejar en paz. Pero no te preocupes. Esto no tiene mucha continuidad. Además, en realidad, ¿quién cree? Mira, la gente cree en una peregrinación que es como un turismo religioso. La gente cree en unas caminatas, en unas cabalgatas. La gente cree en kermeses, la gente cree en rezos, la gente cree en fiestas. Pero cuando por la fe va a perder dinero, deja de creer, se aleja. Y más, si lo van a señalar o lo van a tratar mal, se acabó su cristianismo. Yo no confío en que dicen que México es católico. No, México es creyente y está bien. Si no se ha podido más, pues no se puede más. ¿O dónde están los cristeros ahora? En ninguna parte. Enriqueta Vallejo, buenas noches, padre y comunidad. La presirvienta cada día se le ve más descompuesta. Sí, ella se creyó eso de que tiene un 80% de aprobación. Bueno, ya le bajaron a 70%. Y eso que paga, ¿eh?
o 75, pero ya le bajaron. Adriana Chávez, la generación Z son los jóvenes nacidos del 97 al 2012. De 13 a 27 años no los podrán callar. Bueno, eso es lo que queremos, son deseos a que se cumplan. Información universal. Buenas noches, Padre, que Dios lo bendiga para siempre y gracias por sus lecciones. Bueno, disculpen ustedes, pero yo no soy optimista en eso de Dios con la gente. ¿Por qué nadie se levantó a defender a Dios? Pues porque Dios no les importa, Dios no les da dinero, Dios los incomoda con sus mandamientos. Janet Ferreira, buenas noches, Padre José Luis. Dios lo cuide donde quiera que ande. Muchas gracias. GLG 8718. Saludos, Padre José Luis. Dios me lo bendiga siempre, a usted y a todas sus feligreses y seguidores de su canal. Muchas gracias, GLG. Elvira Espinosa. Buenas noches, Padre José Segura. Bendiciones para usted y toda la comunidad. Muy triste por lo que está pasando, acabando en la gente buena. Cuídese mucho. Sí, nos cuidamos, bendito sea Dios. Además, existe Dios. Si la iglesia fuera Dios, pues sí, yo ya me hubiera suicidado. Pero como existe Dios y está por encima de todos, pues Dios nos va a ayudar. Carlos Elías, Padre José Luis y comunidad segura. Ánimo y no queda de otra. Darle para adelante. Saludos desde Tepic, Nayarit. Carlos Elías, muchas gracias por tus ánimos. Adriana Chávez, en este gobierno el que manda es el dinero. Por supuesto, con dinero baila el perro, dicen por ahí. Pero no voy a decir que con dinero baila el chairo, ¿verdad que no? No. Pues como... Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Mañana a las 10 de la noche, quienes gusten.